Muy bien, continuamos con la parte 2 del estudio de intervalos de confianza. Este estudio básicamente se basa cuando nosotros tenemos dos poblaciones. Se le conoce como la diferencia de medias poblacionales. Entonces, vamos a continuación a colocar un poco la parte de cómo estructurar intervalos de confianza cuando queremos encontrar la diferencia entre dos medias. Pues básicamente se utilizan los valores muestrales de cada una de las poblaciones. Se va a manejar siempre un valor de z y en este caso el margen de error para la diferencia de las dos poblaciones. Este caso específicamente que vamos a analizar es cuando los tamaños de muestras son grandes y se conocen las desviaciones estándar de las poblaciones, o sea, sigma 1 y sigma 2. A continuación, miraremos el caso cuando los tamaños de muestra para las dos poblaciones son pequeños y se desconocen los valores poblacionales de las desviaciones estándar. Tenemos acá la designación de qué significa cada uno de ellos. Lo importante mencionar es el 90%, que seguiremos usando un valor de Z1.64, para un 95% estaremos trabajando un valor de Z1.96 y para un 99% estaremos trabajando un 2.58. Explicaremos a continuación a través de un ejemplo, pues cómo calcular los intervalos de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales. Muy bien, entonces continuamos y tenemos acá un ejemplo donde dice que una muestra de 19 niñas y una muestra de 15 niños, cada uno mostró una media de 156.9 centímetros para las niñas de estatura y 157.5 para los niños. Tenemos sus desviaciones estándar 5.5 y 6.5 respectivamente. Y nos piden elaborar al 90, al 99 y al 95% de confianza. Pues entonces lo primero que vamos a hacer es colocar estos datos acá condensados, tamaño de muestra 15, la media para la primera población, para la primera desviación estándar para la primera población, de la misma manera el tamaño de muestra de la población 2, la media muestral de la población 2 y la desviación estándar 2 de la población de niñas. Vamos a calcular el 90% de confianza. Ya sabemos que vamos a manejar un valor de 1.64. Pues colocamos acá x1, x2 y luego sustituimos acá el margen de error donde indicamos las desviaciones estándar, la 1, la 2 y los tamaños de muestra que le corresponden. Pues toda esta expresión, la diferencia entre las dos medias muestrales es 0.60. Copiamos el coeficiente de confiabilidad y luego tenemos que el margen de error calculado, o sea, la multiplicación de todo esto, es un valor de 2.10. Entonces tenemos de que el intervalo se construye con 0.60 más menos 3.44 y tenemos que el intervalo de la diferencia de medias está entre menos 2.84 y 4.04. Acá podemos colocar que el intervalo es la media 1 menos la media 2. Y acá se encuentra la diferencia de las dos medias poblacionales. Algo similar sería para un 99%. Procedimiento es el mismo, la diferencia es de que ahora vamos a trabajar un coeficiente de confiabilidad de 2.58. Haciendo las operaciones correspondientes, 0.60 nos queda más o menos el coeficiente de confiabilidad y el margen de error de 2.10, que es esto que está acá ahora. 2.10 es lo que corresponde acá. Le sumamos y se lo restamos y pues nos da que la diferencia entre las dos medias poblacionales se encuentra entre menos 4.82 y 6.02. O sea, decimos que la media 1 menos la media 2 poblacional se encuentra básicamente en este intervalo. Lo mismo tenemos para un 95% de confianza, donde el valor que vamos a cambiar es 1.96. Introducimos la diferencia, que es la misma, nos dio 0.60. Coeficiente de confiabilidad de 1.96 y otra vez tenemos el margen de error calculado que es de 2.10, ahora se coloca acá y nos permite sumar y restarlo a la media muestral y entonces en este caso decimos que la media se encuentra entre menos 3.52 y 4.72. Ahora, ¿qué connotación tendría el valor negativo? Pues acá nosotros estamos diciendo de que la diferencia entre estas dos, o sea, media 1
menos la media 2. Si me dice que puede ser negativo o positivo, entonces esto tiene una connotación. Si la diferencia es positiva, significaría que la media 1 es mayor a la media 2. Y si la diferencia es negativa, entonces diría de que la media 1 es menor a la media 2. Entonces, esa sería la interpretación. Ahora, en caso de que los valores fueran positivos, lo que estaría indicando es de que las medias, la media 1 es mayor a la media 2. Por ende, estaría dando una diferencia positiva. Este caso es cuando se conocen las desviaciones estándar poblacionales y los tamaños de muestras son grandes. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos el caso donde los tamaños de las muestras son menores o iguales a 30 y se desconocen las desviaciones estándar? Entonces, lo que se va a hacer es que otra vez se va a manejar el valor de la distribución t-student en lugar de z, y en lugar de manejar las desviaciones estándar de cada una de las muestras, lo que vamos a introducir es el concepto de SP, y a este se le conoce como la varianza muestral ponderada. O sea, se saca un promedio entre la desviación estándar, entre la varianza 1 muestral y la varianza 2 muestral. Aquí aparece su connotación. Vamos a utilizar la expresión para cuando las varianzas se asumen que son iguales, y para poder cuantificar los grados de libertad dice que es N1 más N2 menos 2. Entonces aquí tenemos toda la nomenclatura. Entonces, para un 90% de confianza, sabemos que para T tenemos alfa medio de 0.05, para un 95% de confianza tenemos 0.025 de alfa medios, y un 99% de confianza vamos a tener un 0.005. Teniendo en cuenta de que para ubicar el valor de T, tenemos que ir a la tabla t-student, colocar el valor de alfa medios, y luego designar los grados de libertad. Acá para dos poblaciones tenemos de que tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2 nos va a dar los grados de libertad que corresponden. Vamos a colocar un ejemplo a continuación. Dice que tenemos el diámetro transversal de corazón de hombres y mujeres adultos, y se presenta a continuación en esta tabla. Tamaño de muestra para los hombres fue 18, para las mujeres fue 9. El diámetro para los hombres de corazón fue de 15 centímetros y para las mujeres 11,50. Estamos viendo que hay una diferencia significativa en los valores muestrales, y las desviaciones estándar pues se muestran acá en centímetros. Nos piden calcular el intervalo de confianza con un 95% de confianza. Entonces, primero vamos a colocar todos los valores para hombres y para mujeres, tamaño de muestra para ambos, las medias muestrales, y también colocamos las desviaciones estándar. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la varianza muestral ponderada, siguiendo esta expresión. Colocamos acá el tamaño de muestra 1, que es 18, menos 1, luego tenemos la desviación estándar, que es 1.25 para la primera muestra, y luego tenemos el tamaño de la muestra 2, que es 9 menos 1, la desviación estándar muestral es de 1.12 y dividido N1 más N2 menos 2. Esto nos va a dar un valor de varianza muestral ponderada de 1.46. Esto nos va a servir para poder construir el intervalo de confianza. Tenemos ahora de que para un 95% de confianza tenemos que ir a buscar la tabla T. Entonces, para un 95% ya habíamos mencionado que tenemos un alfa de 0.05, que es el nivel de significancia, y alfa medios es 0.025. Los grados de libertad, si ustedes ven en el caso anterior, teníamos 18 y 9. Pues básicamente se suman y luego se le resta 2 y tenemos 25 grados de libertad. Y tenemos que en la tabla nos va a dar un valor de 2.06. Este lo vamos a colocar para poder construir nuestro intervalo de confianza y lo colocamos acá. Entonces, el diámetro muestral de la población 1 es 15, de la segunda muestra es 11,50, más menos el valor de T que ya habíamos mencionado, que era 2.06, y luego introducimos el valor de SP al cuadrado, que si nos recordamos nos había dado 1.46, pues se introduce acá para cada uno y se opera, y con esto vamos a obtener el margen de error. Entonces vemos nosotros de que nuestro margen de error va a ser la diferencia entre 15 y 11,50 es 3,50 más menos. Tenemos que la operación del margen de error multiplicado por el coeficiente de confiabilidad nos da 1.02, y entonces concluimos de que entre 2.48 y 4.52 se encuentra nuestro intervalo de... Muy bien, entonces para terminar, tenemos nosotros de que nuestro intervalo de confianza está entre 2.48 y 4.52,
Y tenemos que en este caso nos quedaron valores positivos. ¿Qué significa positivos? Que estamos viendo que la media 1 menos la media 2, o sea, μ2, sus diferencias son positivas, lo que puede decir entonces de que la media 1 es mayor a la media 2, por ende ambos valores nos están quedando positivos. Si nosotros regresamos un poco al enfoque, la población 1 era hombres y la población 2 era mujeres, o sea que lo que estamos diciendo a través del intervalo de confianza es de que si esta es la media 1 poblacional y esta es la media 2 poblacional, en pocas palabras, como el intervalo nos quedó positivo, estamos diciendo que el diámetro del corazón de los hombres es mayor al de las mujeres y que la diferencia está entre 2,48 centímetros a 4,52 centímetros. Y lo estamos aseverando con un 95% de confianza, ¿verdad? Como está acá. Entonces, esta parte de intervalos de confianza con dos poblaciones y calcular su diferencia, pues dijimos y recapitulamos que hay dos tipos de casos. El primero donde se conoce la desviación estándar de cada una de las poblaciones y los tamaños de muestras son grandes. Y el segundo caso, que es este, donde nosotros tenemos que los tamaños de muestras son pequeños, 18 y 9 son menores a 30. Y también tenemos de que no tenemos las desviaciones estándar poblacionales, sino los valores muestrales. Por eso es de que nos vimos en la necesidad de trabajar valores de t, ¿verdad? Como está acá, valores de la distribución texto. Muy bien, entonces solo falta el estudio de intervalos de confianza para una proporción o para diferencias de proporciones, lo cual pues estaremos desarrollando en un próximo video. Muchas gracias.